Perfecto. A ver, una pregunta. En la incontinencia fecal, ¿sí? ¿Se lesiona el músculo pubo rectal o los fascículos del elevador del ano? Bueno, la incontinencia fecal, la causa más frecuente no es tanto por lesión de los músculos, sino es por alteración de los nervios, especialmente del nervio pudendo, ¿correcto? O por lesiones a nivel central, a nivel de la médula espinal, ¿correcto? Si uno me pregunta, ¿cuál es el principal músculo? El principal músculo, retención del material fecal, es decir, la la continencia fecal es el músculo esfínter externo, el esfínter externo del ano, ese es el principal músculo. El otro, el elevador del ano ayuda, ¿no? Por medio del fascículo pubo rectal, el elevador del ano ayuda, pero el principal músculo que retiene el material fecal es el esfínter externo del ano. Muy bien. Bien, y justamente vamos a hablar entonces ahora de las vísceras y vamos a empezar precisamente con el recto y conducto anal. Ya hemos visto en abdomen todo lo que es el tubo digestivo, entonces acá termina con el recto y conducto anal, ¿no? Ambos son vísceras saculares de naturaleza musculomembranosa, es la porción final del aparato digestivo, ¿no? De localización pélvica, pues solutos y evacuación del material fecal, ¿correcto? Muy bien. El recto comienza donde termina el sigmoides, ¿correcto? Donde termina el sigmoides, ese es el ángulo, la flexura sigmoideo-rectal que se encuentra delante de la vértebra S3, delante de la vértebra S3, y termina en el orificio anal o ano, que está pues en la superficie, ¿no? ¿Correcto? Bien. Todo esto se va a dividir en dos porciones. ¿Quién lo divide? ¿Quién lo divide? Lo divide la inserción del fascículo pubo-rectal del elevador del ano. Él es el que divide al recto del conducto anal, ¿ok? El recto y el conducto anal están separados por una línea imaginaria, que es la llamada línea anorrectal. Y esa línea la determina la inserción del fascículo pubo-rectal del elevador del ano, ¿ok? Muy bien, ahí está precisamente, que es una vista interna, ¿no? El colon sigmoides, el ángulo o la flexura sigmoideo-rectal, ¿no? Y acá está la línea ano-rectal, que la determina la inserción, de este fascículo, este es el fascículo pubo-rectal del elevador del ano. Se inserta acá, entonces forma la línea ano-rectal. Él divide por arriba recto y por debajo conducto anal, y que termina afuera en el ano, ¿no? Bien, como es parte del aparato digestivo, del tubo digestivo, tiene sus 4 capas. ¿Se acuerdan las 4 capas que hemos visto en todo el tubo digestivo? Mucosa, submucosa, muscular y adventicia, ya lo hemos visto. La mucosa formada por epitelio y muscularis mucosae, la submucosa tejido conectivo laxo, la muscular cile, ¿se acuerdan? Circular interna, longitudinal externa, y la adventicia formada en la parte superior por peritoneo y por debajo por la fascia endopélvica. Muy bien. Hablemos del recto. Primero esta porción de acá, que está por encima de la línea no rectal, el recto. La mucosa es lisa y posee epitelio simple cilíndrico o epitelio simple columnar. En esta mucosa del recto se observan 3 pliegues, ven ustedes acá, 3 pliegues transversales, denominados clásicamente las válvulas rectales o válvulas de Houston, y son 2 izquierdas y una derecha, ¿correcto? Las válvulas rectales o válvulas de Houston son 3, 2 a la izquierda y una a la derecha. Las izquierdas son la superior y la inferior, y la derecha es la media, ¿ok? Muy bien, cada una está constituida por mucosa, submucosa y fibras circulares internas de la muscular. Muy bien, ¿cuál es la ampolla rectal? La ampolla rectal es la porción más distensible, la porción que más se distiende del recto, ¿correcto? Y está comprendida entre la válvula rectal media de Houston y la línea anorrectal. Esta zona es la zona que más se distiende del recto, que almacena grandes cantidades de material fecal, ¿correcto? Es la que mayor elasticidad y capacidad de distensión, y almacena material fecal, ya lo he dicho, perfecto.
El conducto anal, aquí está el conducto anal. En el conducto anal, en la mucosa del conducto anal vemos, aquí está la línea anorrectal. Significa que por arriba es recto y por debajo es conducto anal. ¿Ok? En la mucosa del conducto anal, lo primero que vemos, vamos a ver una serie de elementos que acá están mencionados, ¿no? Vamos a ver las columnas anales o de Morgagni, con las papilas anales, las válvulas anales de Morgagni, o senos criptas anales, la línea pectínea, el pecten, la línea no cutánea y el borde. Vamos a ir viendo. Acá está. Las columnas anales, ahí están las columnas anales o de Morgagni, se encuentran debajo de la línea no rectal, ¿no? Miren, ¿ve? Está debajo de la línea no rectal, son de 8 a 12 elevaciones verticales de la mucosa y que están formadas. ¿Por qué se levanta la mucosa así? Porque debajo está el plexo venoso llamado hemorroidal interno o hemorroidal superior. ¿Correcto? El plexo venoso hemorroidal interno o hemorroidal superior. Ese plexo venoso es el que levanta la mucosa y forma estas columnas anales de Morgagni. Las papilas anales vienen a ser el vértice, el extremo inferior de cada columna. El extremo inferior de cada columna es la papila anal. Las válvulas anales o de Morgagni son los pequeños pliegues que hay entre dos papilas. Los pliegues de mucosa que hay entre dos papilas, esos son las válvulas anales de Morgagni. Y las criptas anales son el espacio que está detrás de cada válvula, el espacio que hay detrás de cada válvula anal. ¿Correcto? Muy bien. La línea dentada o línea pectínea está formada por la alternancia de papilas y válvulas anales. Dicho de una manera más simple, si ustedes ven las columnas anales de Morgagni, por encima de ella está la línea no rectal, por arriba, y por debajo está la línea dentada o línea pectínea. El pecten. El pecten es un área de superficie lisa, localizada debajo de la línea pectínea. Y debajo del pecten acá hay una línea blanquecina, esa es la llamada línea blanca o línea interesfinteriana. Interesfinteriana, porque a este nivel convergen los dos esfínteres anales, el esfínter externo, que es el voluntario, y el esfínter interno de involuntario. Muy sencillo, ¿correcto? Externo, voluntario, interno, involuntario. Muy sencillo, ¿correcto? Estos dos esfínteres convergen a nivel de esta línea, la línea blanca o línea anocutánea o línea interesfinteriana. También se le llama anocutánea porque aquí termina la mucosa y ya comienza la piel. Y finalmente vemos abajo, en el extremo inferior, vemos el margen anal. Miren cómo va cambiando finalmente los epitelios. Por encima de la línea anorrectal, el epitelio es simple cilíndrico o simple columnar. A nivel de las columnas de Morgagni, el epitelio es estratificado cilíndrico o estratificado columnar. A nivel de la línea pectínea, debajo de la línea pectínea en el pecten es estratificado plano. Y debajo de la línea interesfinteriana o línea anocutánea, ya el epitelio es piel. Es decir, estratificado plano con queratina. ¿Ok? Muy simple. Muy bien. En cuanto a la sensibilidad por encima de la línea, en realidad por encima de la línea pectínea. La sensibilidad por encima de la línea pectínea es autónoma. Es decir, la sensibilidad es autónoma tanto en el recto como superior a la línea pectínea en el conducto anal. Es decir, la sensibilidad por encima de la línea pectínea es autónoma, visceral, y está dada por los plexos hipogástricos inferiores. Pero por debajo de la línea pectínea es somática. Está dada por los nervios pudendos y los nervios S5. Por lo tanto, una lesión por debajo de la línea pectínea duele, da dolor localizado. Las lesiones por encima de la línea pectínea no duelen. Dan síntomas referidos. Muy bien. Veamos un poco acá las longitudes. Si tomamos
aquí está el colon sigmoides, el ángulo sigmoideo rectal, aquí está la línea no rectal, las medidas en centímetros. Desde el margen anal hasta la línea interesfinteriana han pasado 0,5 a 1 centímetro. Hasta la línea pectínea, 2,5 a 3 centímetros. Desde el margen anal, ¿ok? Luego, hasta la línea ano rectal, 4 a 5 centímetros. Significa entonces que el conducto anal tiene una longitud de 4 a 5 centímetros. Luego, hasta la válvula rectal inferior, 5 a 6 centímetros. Hasta la válvula rectal media, 8 a 9. Válvula rectal superior, 11 a 13 centímetros. Y hasta el ángulo sigmoideo rectal, 15 a 17 centímetros. Si restamos 15 a 17 menos 4 a 5, tenemos la longitud del recto, que es 10 a 13 centímetros. ¿Correcto? Muy simple. Muy bien. Y acá están los dos esfínteres. El ano tiene dos esfínteres. El esfínter interno, recuerda, es involuntario. Si es involuntario, significa que está formado por músculo liso. Y su inervación es autónoma. ¿Correcto? Bien, el esfínter interno, el esfínter involuntario es un engrosamiento de las fibras circulares internas y termina a nivel de la línea interesfinteriana. Su inervación es autónoma por los plexos hipogástricos inferiores. Si estamos hablando de inervación autónoma, entonces automáticamente pensamos simpático, parasimpático. ¿Correcto? ¿Qué hace cada uno? El simpático contrae, el esfínter interno, el esfínter involuntario del ano. El simpático lo contrae. El parasimpático lo relaja. Pero su inervación es autónoma, no depende de nuestra voluntad. ¿Ok? Muy simple. Ahí está, el esfínter interno del ano. Por su parte, el esfínter externo es voluntario. Si es voluntario, significa que su músculo es de tipo estriado y su inervación es somática. ¿Correcto? El esfínter externo está por fuera y por debajo del esfínter interno, pasa por debajo de la línea interesfinteriana y su inervación está dada por los nervios pudendus. Ya lo saben, este esfínter uno lo maneja a voluntad. Muy bien, perfecto. ¿Cómo está irrigado el recto y el conducto anal? Por las arterias rectal superior, ¿recuerdan? Que es la última rama, la rama terminal de la mesentérica superior. Perdón, de la mesentérica inferior, disculpen. Rama terminal de la mesentérica inferior. Las rectales medias, que vienen de las ilíacas internas o hipogástricas, y las rectales inferiores o anales, que vienen de las pudendas internas. Estas pudendas internas, a su vez, vienen de las ilíacas internas. Muy bien, fácil, correcto, ahí están las arterias. El drenaje venoso, esto es importante. El drenaje venoso igual, la vena rectal superior drena hacia la vena mesentérica inferior. Y esta vena mesentérica inferior, ¿correcto?, va hacia la vena porta. ¿Se acuerdan? La vena mesentérica inferior se une a la vena esplénica y luego esta a la mesentérica superior y va a la vena porta del hígado. Por lo tanto, el drenaje venoso del tercio superior del recto va al hígado. En cambio, el drenaje venoso del tercio medio, venas rectales medias, va a las venas ilíacas internas. Las rectales inferiores van a las pudendas internas. Las pudendas internas van a las ilíacas internas. Las ilíacas internas se juntan y van a las ilíacas comunes y estas van a la vena cava inferior. Entonces no van al hígado. Va a la circulación sistémica. Por lo tanto, acá está lo que he dicho. La vena rectal superior, el tercio superior del recto, va a la vena porta. Y los dos tercios inferiores va hacia la vena cava inferior. Muy simple. Muy bien. Perfecto. A nivel de la submucosa del conducto anal, tenemos los dos plexos venosos hemorroidales. El plexo venoso hemorroidal interno o superior y plexo venoso hemorroidal externo o inferior. El interno o superior está por encima de la línea dentada, ¿ven? Es el que forma las columnas de Morgagni. Y el inferior, el externo, ¿correcto? El inferior externo está debajo de la línea interesfinteriana. ¿Ustedes han escuchado hablar de las hemorroides? Las hemorroides, o como algunas personas le dicen las almorranas, algunos pacientes dicen así,
las hemorroides o las almorranas, es la patología más frecuente del conducto anal. Es la patología más frecuente del conducto anal, ¿correcto? Y es la dilatación y congestión de los plexos venosos. Cuando ustedes vean a un paciente con hemorroides, la primera tarea que deben hacer es diferenciar si se trata de hemorroides externas o hemorroides internas, para saber cuál de los plexos venosos es el afectado. ¿Ok? Muy bien. Recordemos, las hemorroides externas duelen, son dolorosas, las internas no. ¿Por qué? Porque la inervación por debajo de la línea dentada es somática. En cambio, la inervación por encima de la línea dentada es autónoma. Y ahí están pues, las hemorroides. Externas, internas. Las externas aparecen por debajo de la línea dentada, las internas aparecen por encima de la línea dentada. Muy bien. La inervación autónoma por los plexos hipogástricos, el conducto anal por encima de la línea dentada es autónoma y por debajo es somática, nervios S5. ¿Ok? Muy bien, ya lo hemos mencionado. Bien, se acabó recto. Hablemos de la vejiga. La vejiga es parte del aparato urinario, es una víscera fibromuscular. Funciones: almacena orina y evacuación de la orina. Un tema interesante con respecto a vejiga es sus capacidades, que a veces es un poco difícil encontrar eso en los libros. La capacidad máxima teórica de la vejiga es alrededor de 1 litro. Esa es la capacidad máxima teórica de la vejiga. Sin embargo, ninguna persona es capaz de llenar la vejiga con 1 litro de orina. No se puede, por la inervación, ¿correcto? El volumen máximo contenible que tiene una persona, digamos ya, y la persona está llorando de sufrimiento, es 400 a 600 mililitros. ¿Estamos de acuerdo? La aparición del deseo de miccionar, es decir, la sensación del tenesmo vesical o las ganas de orinar que aparecen, pues, aparecen más o menos alrededor de los 200 mililitros. Y se hace incontenible por encima de los 400 mililitros. ¿Correcto? Entonces, no llega jamás a 900, 1100, ¿correcto? En varones 200 a 300, en mujeres 150 a 200 mililitros. Con ese volumen aparece el deseo de miccionar. La vejiga cuando está vacía, tiene forma, dicen los libros, un tetraedro regular. Un tetraedro regular. Yo me pregunto, ¿no es más fácil decir una pirámide triangular? Si recuerdan, van a los libritos de geometría, un tetraedro regular no es otra cosa que una pirámide triangular. ¿Correcto? Entonces, una pirámide triangular, es decir, una pirámide donde la base es un triángulo. Y esta pirámide está echada. Su vértice mira hacia adelante y hacia arriba. Y su base mira hacia abajo y hacia atrás. ¿Correcto? Su base mira hacia abajo y hacia atrás. La pared posterior, acá dice, la superficie posterior, algunos dicen postero-inferior de la vejiga, eso viene a ser la base o fondo, ¿ven? El fondo vesical o base, el fondo o base de la vejiga. Es la pared postero-inferior o posterior, como dicen simplemente. Tiene forma triangular, porque esto es una pirámide triangular. El vértice es antero-superior. La pared superior, la superficie superior, como dice acá, es la cúpula vesical. Y tiene 2 paredes inferolaterales, derecha e izquierda, superficie inferolateral. Esta es la izquierda, al otro lado está la derecha. ¿Ven? Es una pirámide triangular. Un tetraedro regular, por favor, vayan a un libro de geometría, ¿no? En vez de poner nombres tan raros, más fácil, pirámide triangular, es más fácil. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ya saben. Por lo tanto, tiene esas 4 caras. Cara superior, cúpula, posterior, inferior, fondo base, 2 paredes inferolaterales. Y 4 ángulos. El ángulo antero superior, ese es el vértice. El vértice, también llamado el ápex o la punta de la vejiga. Ahí se origina este ligamento. Aquí no concuerdo. No le llamen así. Este ligamento se llama ligamento umbilical medio. Ligamento umbilical medio que va hacia el ombligo. ¿Se acuerdan que lo vimos en la pared abdominal, en el espacio preperitoneal?
Creo que por ahí me hicieron una pregunta, recuerdo. ¿Cuál era el contenido del espacio preperitoneal? Y yo les mencioné, obviamente. Y les dije el ligamento umbilical medio. Ligamento umbilical medio nace acá, en el ápex de la vejiga y llega al ombligo. Esto es un rezago, un uraco. Esto es el ligamento umbilical medio, que es un recuerdo, si quieres, de lo que fue el uraco. El uraco es el conducto excretor del alantoides, es decir, la vejiga embrionaria. Pero ya después del nacimiento no le puedes decir uraco, pues. Dile ligamento umbilical medio. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, los ángulos posterolaterales, derecho e izquierdo, son dos, ahí desembocan, ahí se unen los uréteres, que vienen de los riñones, ¿no? Vienen trayendo la orina. Y en el ángulo inferior, donde está rodeando es el cuello de la vejiga, ¿correcto? De ahí nace la uretra. La uretra. Esto es una vejiga vacía, porque cuando se llena, se infla como un globo, adquiere aspecto ovoide, como un huevo ovoide, ¿correcto? Bien. Aquí vemos la vejiga, ¿no? Perfecto. El ápex, ahí está, ya le he dicho, se localiza por detrás del borde superior de la sínfisis del pubis. El fondo, la base, es la pared más convexa, ¿correcto? Perdón, acá, el fondo, la base, la pared posterior inferior es la pared más convexa, más redondeada, ¿correcto? Y se relaciona por detrás de esta pared, en el hombre, están las vesículas seminales, las ampollas diferenciales y la ampolla rectal. En la mujer está la vagina. ¿Ven? Hay diferencias en las estructuras anatómicas que hay en la región. La pared de la vejiga tiene las mismas capas que la pared del uréter. ¿Se acuerdan? Ayer hicimos la clase de aparato urinario y vimos las capas que tiene la pared del uréter. La vejiga tiene las mismas capas, mucosa, muscular y adventicia. No describimos su mucosa acá. La mucosa es el epitelio característico de las vías urinarias, epitelio polimorfo de transición, o llamado urotelio, pero en este caso de 3 a 7 capas. En el uréter tenía de 3 a 5. En la vejiga tiene de 3 a 7. Su capa muscular, llamada el músculo detrusor, es músculo liso, involuntario de la pared de la vejiga y tiene 3 capas. Fibras longitudinales externas, fibras circulares medias y fibras longitudinales internas. Y la adventicia está formada en la pared superior por peritoneo y el resto de la vejiga por la fascia endopélvica. Muy bien, la mucosa, vean dentro de la vejiga, la mucosa dentro de la vejiga es corrugada, con pliegues en múltiples direcciones, excepto en la pared posterior. La pared posterior, fondo o base de la vejiga, que les dije, ¿ven? Tiene forma triangular, ahí la mucosa es lisa. Y esta área con forma triangular tiene un nombre, se llama el trígono vesical, o trígono de, como está escrito acá, Lietau, es un nombre francés, yo no pronuncio francés, el Litou, como dirán los franceses, ¿correcto? Muy bien, entonces, trígono vesical, ¿se entiende? Muy bien, está en la pared posterior, fondo o base de la vejiga, es una zona de mucosa lisa. Este trígono vesical tiene 3 vértices. En los 2 vértices superiores, ahí están los orificios ureterales, es decir, aquí están desembocando los uréteres, mientras que en el orificio inferior, a ese nivel nace la uretra, que es el conducto de salida, ¿no? Muy bien. Hay un pliegue de mucosa que se levanta acá, que le llaman la úvula vesical. Muy bien. Este detalle es muy importante. ¿Cómo se une el uréter a la vejiga? Y esto responde a la pregunta, ¿por qué cuando la vejiga se contrae, la orina sale por la uretra y no sube por los uréteres? Si la orina subiera por los uréteres es altamente peligroso, forma una columna hidráulica, ¿verdad? Ustedes recuerdan física, colegio, hemodinámica, hidráulica, ¿correcto? Entonces, forma una columna hidráulica que sube por el uréter y eso puede provocar una retención de líquidos brutal en los nefrones del riñón. Y eso puede causar la ruptura, la destrucción de nefrones a nivel renal, llevando a una insuficiencia renal, que puede terminar en una forma severa, requiriendo el paciente un trasplante de riñón. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entienden? Entonces,
Por eso es que normalmente cuando la vejiga se contrae, la orina no debe subir por los uréteres. La pregunta es, ¿y qué cosa lo impide? ¿Por qué la orina no puede subir por los uréteres? ¿Habrá una válvula? ¿Habrá un esfínter? No hay, no existe. No existe un esfínter en la desembocadura del uréter. No existen válvulas. Entonces, ¿por qué no sube la orina? Y la respuesta está en la forma como el uréter se une a la vejiga. Miren, esta es la forma normal y esta es la forma anormal. Normalmente el uréter tiene un trayecto oblicuo intramural, es decir, dentro de la pared de la vejiga, lo cual hace que cuando el detrusor de la vejiga se contraiga, también contraiga el uréter y de esa manera impida, evite, no permita que la orina suba por el uréter. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? En cambio, hay niños que nacen lamentablemente con implantación anómala del uréter, unión urétero-vesical anómala, y la orina comienza a subir y estos niños hacen infecciones urinarias a repetición, hidronefrosis congénita y finalmente terminan en una insuficiencia renal que puede terminar en el requerimiento de un trasplante. ¿Ok? Entonces, muy bien, ya saben eso. Eso es importante. Bien, la vascularización, ¿cómo está irrigada la vejiga? Por 4 pares de arterias. Las arterias vesicales superiores nacen de la umbilico vesical. Las vesicales inferiores de la ilíaca interna. Las vesicales posteriores de la rectal media y la vesical anterior de la pudenda interna. ¿Correcto? Muy sencillo. La uretra. La uretra es el conducto excretor de la vejiga. Aquí está. Porción terminal del aparato urinario, función, evacuación de la orina. Y en los hombres, solamente en los hombres, por la uretra sale el semen. Ese evento se llama eyaculación. ¿Correcto? La uretra en el hombre tiene esta longitud, 18 más o menos 2 centímetros. En la mujer es más corta, de 3,5 a 4,5 centímetros. ¿Ok? En la mujer, ya les he dicho su longitud, y tiene solamente 2 porciones. Una porción pélvica y una porción perineal. ¿Correcto? Son las porciones de la uretra en la mujer. En el hombre, perdón, veamos acá, en la mujer también los esfínteres. La uretra también tiene sus esfínteres. Igualito, recuerden siempre, esfínter interno es involuntario, eso ya de manera refleja te tiene que salir. Y por lo tanto está formada por músculo liso y su inervación es autónoma. ¿Correcto? Eso desde el colegio seguramente ya lo sabes. ¿Correcto? El esfínter interno involuntario, ¿correcto? Está justo a nivel del cuello de la vejiga, o sea, a nivel del orificio interno de la uretra. ¿Correcto? Y el esfínter externo es voluntario y por lo tanto es músculo estriado y su inervación es somática. ¿Correcto? Muy bien. Este esfínter externo voluntario tiene una porción que rodea a la uretra, que es la porción pélvica, y una porción a nivel del diafragma urogenital. En el hombre, en el sexo masculino, la uretra es mucho más larga, mide de 17 a 20 centímetros de largo y tiene porciones. Esta es una pregunta clásica en urología, en la especialidad de urología, ¿no? Que ven los genitales masculinos. Las porciones de la uretra del hombre. Tenemos primero una porción prostática, es decir, la porción de la uretra que está atravesando la próstata. La próstata rodea la uretra, ¿correcto? Pues, porción prostática de la uretra. Luego, la uretra membranosa es la porción que está rodeada por el diafragma urogenital. Y luego la uretra esponjosa, que está dentro de todo el cuerpo esponjoso, pero esta se divide. La primera porción se llama uretra vulvar, porque está en el bulbo esponjoso, y la otra uretra peniana, porque ya está en el pene. ¿Correcto? Las medidas acá las tienen en común, suelen medir esas longitudes, ¿ok? Clínicamente decimos uretra posterior a la uretra prostática más la membranosa, y uretra anterior a toda la uretra esponjosa, ¿ok? Muy bien. La uretra prostática, aquí está. La uretra prostática es la porción de la uretra que está atravesando la próstata rodea la uretra, ¿correcto? Esta uretra prostática en su pared posterior tiene aquí arriba, ¿ven? La cresta
Perdón, creí que estaba señalado. La cresta uretral y aquí un relieve. Este relieve se llama el colículo seminal. Colículo seminal, o tiene un nombre clásico, el verum montanum. Es un relieve, es como un bultito. Este verum montanum o colículo seminal tiene en el centro un agujerito ciego, un agujero que no sirve para nada en este momento, ¿correcto? Se llama el utrículo prostático. Tanto el verum montanum como el utrículo prostático son vestigios, rezagos, remanentes de los conductos paramesonéfricos de Müller. ¿Me dejo entender? Es decir, les cuento un poquito la embriología. En los primeros 4 meses, en los primeros meses de la vida embrionaria, los primeros meses de la vida embrionaria, el embrión no se puede diferenciar si va a ser hombre o mujer. Es la única etapa de la vida en la que uno puede dudar si va a ser hombre o mujer. ¿Correcto? Ahí está la embriología. Recién a partir, digamos, de la 4ª semana, se van a expresar los genes que van a determinar la diferenciación sexual. ¿Correcto? Para ello, el embrión tiene unas estructuras que se llaman los conductos paramesonéfricos de Müller y los conductos de Wolff. Si la determinación genética orienta a que el embrión se vuelva hombre, entonces se van a desarrollar los conductos de Wolff y se van a atrofiar los conductos de Müller. En cambio, si la determinación genética orienta a que sea mujer, se van a desarrollar los conductos de Müller y se van a atrofiar los de Wolff. Al revés. Acuérdate, los de Müller originan a la mujer y los de Wolff originan al hombre. ¿Correcto? Es la única etapa en la que no se puede diferenciar. Muy bien. Entonces, obviamente, en un hombre donde los conductos de Wolff han originado a todas las estructuras de los genitales masculinos, ¿correcto? Quedan algunas huellas, algunos rezagos de los conductos de Müller. Es decir, es lo único que nos queda de mujer, por decirlo de alguna manera. ¿Correcto? Y una de esas estructuras es esto, el colículo seminal. El colículo seminal o verum montanum, con este foramen ciego que tiene en el centro, es el utrículo prostático, son vestigios de los conductos de Müller. ¿Me dejo entender? Ahora la pregunta es, ¿este colículo seminal tendrá alguna función en el hombre? Sí, dicen que cuando el hombre eyacula, este colículo seminal se llena de sangre y aumenta de tamaño. Aumenta de tamaño haciendo que todo el semen salga por la uretra hacia el exterior y no suba hacia la vejiga. ¿Correcto? Porque cuando el semen, en vez de salir hacia el exterior, sube hacia la vejiga, estamos hablando de eyaculación retrógrada. ¿Correcto? Y eso también es causa de infertilidad masculina. Entonces, ya saben, ¿correcto? Bien, ahora, sobre el colículo, más abajo acá hay 2 orificios más pequeños, ¿lo ven? Esos son los orificios de los conductos eyaculadores. Eyaculadores, aquí, esos 2 orificios. Cada conducto eyaculador está formado por la unión de el conducto deferente más el conducto de la vesícula seminal. Conducto deferente más el conducto de la vesícula seminal. Forman cada conducto eyaculador. ¿Correcto? Y cada conducto eyaculador está atrayendo el 70% del volumen del semen. Porque la vesícula seminal produce el 60% y el conducto deferente trae el 10%. Los dos sumados hacen el conducto eyaculador que trae el 70% del volumen del semen. Es decir, líquido seminal más espermatozoides y líquido del conducto deferente. ¿Correcto? 70%. Mientras que a los lados del colículo, acá hay unos espacios que se llaman los senos prostáticos, y donde ven múltiples orificios, más o menos son 20 a 30 orificios, donde está desembocando la próstata. La próstata drena a través de 20 a 30 orificios que están acá en los senos prostáticos, y la próstata
aporta el 30% que faltaba al volumen del semen. Espero que haya quedado claro. Muy bien, la uretra vulvar es esta porción de la uretra. En ella desembocan las glándulas de Cowper. Miren, este detalle es interesante. Las glándulas de Cowper o glándulas bulbouretrales, que son exclusivas del hombre, se encuentran a los lados de la uretra membranosa, es decir, de la porción de la uretra que atraviesa el diafragma urogenital. Pero estas glándulas están a este nivel, pero drenan por su conducto drena más abajo, drena en la uretra vulvar. En la uretra vulvar. ¿Quedó claro? Cowper, correcto, glándulas bulbouretrales son exclusivas del hombre y producen el llamado líquido preseminal. Como su nombre lo dice, es el líquido que antecede, que precede, que sale antes del semen, ¿correcto? Es lo que los muchachitos dicen, pues, el agua de coco, la agüita de coco. Es decir, antes de la eyaculación, el hombre cuando está excitado emite primero un líquido transparente, viscoso, que lubrica la uretra. Eso no es semen, eso no es componente del semen, eso es el líquido preseminal, cuya función principal es acondicionar la uretra y lubricarla para evitar que los espermatozoides al salir se queden pegados en la pared de la uretra. El objetivo de la evolución es hacer que todos los espermatozoides salgan para poder fecundar. ¿Correcto? Muy bien. La uretra peniana presenta en su pared anterior las glándulas, las lagunas de Morgani y orificio, que son glándulas menores que también de alguna manera producen líquido preseminal. ¿Ok? Bien. La uretra en el hombre tiene 3 ensanchamientos. 3 zonas ensanchadas. Una a nivel prostático, ¿lo ven? Otra a nivel vulvar y otra a nivel del glande. Este ensanchamiento que tiene la uretra a nivel del glande del pene se llama la fosa navicular o ensanchamiento glandular. ¿Correcto? Muy bien. Ya está. Igual, tiene sus esfínteres. Ya de memoria, esfínter interno, involuntario. Involuntario, músculo liso, inervación autónoma. Ese es de la escuelita. Esfínter externo, voluntario. Músculo estriado, inervación somática. El colegio seguramente ya lo sabe. ¿Correcto? Entonces fácil, el esfínter interno igual localizado a nivel del cuello de la vejiga y el esfínter externo que está alrededor de la uretra membranosa. ¿Correcto? En diafragma urogenital. Muy bien, fácil, perfecto.